Bienvenido a Ángel y Elizabeth Ministry, construyendo un ministerio para ayudar al más necesitado. Recibe apoyo, restauración y sanidad. Alaba y adora aquel que puede transformar tu vida para siempre, Jesús. Mantente conectado para recibir una palabra de Dios. Ahora con ustedes, Pastor Ángel Muñiz con el mensaje de hoy, bajo el tema, cuando abusamos de la gracia de Dios. Judas capítulo 1, verso 4, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la poderosa palabra: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y nieguen al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mira, amado, yo creo que en estos últimos tiempos debemos estar alerta, porque muchas doctrinas y normas, muchos falsos maestros, muchos falsos apóstoles, muchos falsos, amado, profetas, vienen, amado, sutilmente con filosofías y hablan muy bien, amado, que si nosotros no le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos abra los ojos, amado, podemos ser engañados por estas enseñanzas y doctrinas de demonio. Y segunda de Timoteo capítulo 3, Pablo les decía a Timoteo en el verso 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, como tú y yo, amado, estamos viviendo estos tiempos peligrosos, tiempos, amado, donde tantas enseñanzas y normas y han convertido la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en libertinaje, en lo cual, amado, Dios nos dice en su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso Pablo le decía a Timoteo en el 1 Timoteo capítulo 4, amado, dice, el verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Mira cómo dice ahora, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Una cosa que es una realidad en estos tiempos que vivimos, amado, que tendrán la apariencia, amado, de piedad. Por fuera se ven, amado, aleluya, justos, santos, pero por dentro están llenos, amado, de mentira, de engaño, de demonio. Y esto, amado, hay que estar alerta en estos últimos tiempos que tú y yo estamos viviendo. Y por eso tú y yo, amado, debemos abrir nuestros ojos y pedirle al poder y a la unción del Espíritu Santo que nos enseñe y nos dirija, amado, porque muchos se parecen, pero no son, amado, y han convertido la gracia en libertinaje y han arrastrado al pueblo de Dios a pecar, porque ellos dicen que porque estamos en la gracia podemos hacer lo que nos dé la gana, pero la Biblia no nos dice eso. Pablo, amado, cuando hablaba en Romanos, amado, capítulo 6, amado, dice la poderosa palabra, Romanos capítulo 6, dice de esta manera, ¿qué pues diremos a esto? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y Pablo dice en el verso 2, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mira, amado, todo aquel que ha recibido a Cristo y el Espíritu Santo, dice la Biblia, viene a morar en nuestra vida, amado, dice que ya hoy nosotros no estamos ciegos, sino que el Espíritu Santo, amado, vive en nosotros y nos da convicción de lo que hacemos, sea bueno o sea malo. Por eso tú debes entender, amado, que no podemos descuidar esta salvación tan grande, amado, que Dios, amado, por su gracia, por su don inmerecido nos salvó, aun cuando nosotros no nos merecíamos nada, pero Cristo llegó a nuestra vida porque su misericordia nos alcanzó. Por eso en Hebreos capítulo 2, verso 1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Escuche bien como dice este verso.
Porque no es, amado, abusar de la gracia, porque estamos hoy en la gracia, estamos en Cristo, amado. Nosotros tenemos que entender, amado, que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El verso 2 dice, amado, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? En otras palabras, debemos entender, amado, que hay que cuidar esta salvación, amado, con temor y temblor, como dice Filipenses 2, versos 12 y 13 en esta poderosa hora, amado. Que no es, amado, libertinaje, esto es más serio de lo que nosotros podemos imaginar. Por eso es, amado, que la Biblia dice que si nosotros pecamos voluntariamente, amado, nosotros caemos en el juicio de Dios, porque estamos pisoteando la poderosa sangre del Señor, por la cual nosotros, tú y yo, fuimos limpiados, amado. Cristo murió en la cruz del Calvario, nos dio salvación cuando aún nosotros no nos merecíamos nada. Y hay que volver y entender, amado, que no podemos dejar que nada ni nadie nos arrastre de la gran verdad del Evangelio de Jesucristo, porque no hay otro fundamento, no hay otra verdad sino la verdad en Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura. Y quiero, amado, en esta hora terminar con este gran verso. En Colosenses, amado, en el capítulo 3 de Colosenses, dice la poderosa palabra, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis vuelto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso es, amado, que la Biblia dice que el mundo pase sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y dice el verso 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Verso 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Escuche bien, fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando viváis en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Por eso, amado, en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso cuando leímos el principio Judas capítulo 1, el verso 4, que hay hombres que han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mira, amado, en esta poderosa hora, yo le oro al Señor, amado, que nosotros nos mantengamos firmes en la poderosa palabra del Señor, que compremos la verdad y no la vendamos por nada, que podamos mantenernos firmes, no en el legalismo, ni tampoco en el libertinaje, sino centrados en la poderosa palabra del Señor, para que tú y yo podamos, amado, hacer la voluntad de Dios, que es, amado, perfecta. Como dice, amado, la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, verso 1 y el verso 2 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Poner nuestras vidas para que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas de manera poderosa. Y como dice 1 Pedro 2, 15 al 16, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, amado, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, amado. Así que yo te digo, amado, como dice 1 Juan capítulo 4, verso 1, amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En 2 Pedro capítulo 2 verso 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Hechos, amado, capítulo 20, dice la poderosa palabra, verso 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar a la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que desde mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por lo tanto, amado, velad, amado. No dejes, amado, que nada te desvíe. No deje que nada, que el dinero, que nada te haga cambiar, sino, amado, que Dios sea tu guía, que el Espíritu Santo sea tu guía todos los días de tu vida. Y como dije, amado, tenemos la palabra profética más segura, amado, que tú tengas cuidado de ti mismo y de lo que tú enseñes, porque te salvará a ti mismo y a todos aquellos que te oyeren. Decía Pablo a Timoteo, amado, y esto es para nosotros estos tiempos. No convirtamos, amado, la gracia del Señor en libertinaje. No convirtamos la gracia, aleluya, del Señor para tener licencia para pecar y hacer lo que nos dé la gana, sino, amado, vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que, amado, Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto es tu ministerio Ángel Elizabeth Ministry, alcanzando las almas para Cristo. Pelea, amado, y no te detenga, y échale mano a la vida eterna.